termina un verano en el que se nos dice en los medios de comunicación que la gente no ha viajado tanto, o incluso algunos se atreven a señalar que ha viajado menos que nunca. Yo no sé si es cierto o no. No sé si tú has tenido oportunidad de viajar este verano o no, pero en algún momento de tu vida has emprendido algún viaje y sabes todo lo que supone salir de casa, todos los preparativos, todos los dispositivos, todos los equipajes, lo que tenemos que ordenar, lo que tenemos que cuadrar para emprender un viaje. Y en esta noche yo quisiera hablaros de un viaje, pero no se trata de un viaje cualquiera, porque si realmente somos del Señor, se trata del viaje de nuestra vida. Os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Filipenses, concretamente al versículo 17 de Filipenses capítulo 3. Y aunque estaremos meditando en los versículos que van del 17 al 19, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el final de este capítulo 3. Dice así la palabra de Dios, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Hasta aquí nuestra lectura en esta noche. En estos versículos del 17 al 19 de este capítulo 3 de Filipenses, se nos presentan dos realidades que tenemos o que debemos tener muy presentes en nuestro caminar con Cristo. Dos realidades que debemos mantener si queremos tener éxito en nuestro recorrido en el Señor y con el Señor. Si en los versículos anteriores el apóstol Pablo describía la vida cristiana como una carrera, aquí nos la va a presentar como si de una travesía, como si de un trayecto, como si de un viaje se tratase. Por varias veces se utiliza el término andar, no simplemente en el sentido natural de la palabra andar, como la utilizamos habitualmente, circular, moverse, sino más bien entendida como la manera de vivir. En otras palabras, este viaje no dura unos días, ni unas semanas, ni tan siquiera unos meses. Comenzó en el momento en el que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir y terminará en ese momento en el que las puertas del cielo se abran para nosotros. El énfasis de la sección anterior estaba en el premio que recibiremos al cruzar la meta. Mira lo que dice el versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero el énfasis de esta sección final del capítulo 3 de Filipenses no está tanto en el premio que recibiremos al cruzar la meta entonces, sino en el proceso en el que, como hijos de Dios, nos encontramos ahora y hasta que lleguemos a su misma presencia. Estos versículos del 17 al 19, como ya he dicho en Filipenses 3, nos presentan dos realidades que debemos tener muy presentes en nuestro andar con Cristo. Dos realidades que debemos mantener
si queremos tener éxito en nuestro recorrido en el Señor y con el Señor. Y son los siguientes: el plan de viaje y el peligro en el viaje. Comencemos por la primera de estas dos realidades a tener muy presentes en nuestro caminar con Cristo, y podríamos llamarla el plan de viaje, versículo 17. Vamos a leerlo una vez más. Dice ahí: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. El plan de viaje. En los últimos años se han popularizado las conocidas como guías de viaje, ya sea en su versión impresa o digital. Y ya nadie se atreve a improvisar sin consultarlas cuando salen de su casa. No entramos en un restaurante sin haber comprobado antes la guía. No dormimos en un hotel sin haber comprobado antes la guía. No visitamos un monumento sin haber comprobado antes la guía. Porque no queremos jugárnosla, como decimos coloquialmente, en un terreno que no conocemos, que no es familiar para nosotros, que no es natural para nosotros. Y no hay nada de malo en ello. De hecho, diríamos que resulta prudente aprovecharnos de las indicaciones y de las valoraciones de los que ya han estado allí antes que nosotros. Sucede algo similar en lo que a la vida cristiana se refiere. La Biblia nos enseña que no hay espacio para la improvisación. No se espera del creyente que sea alguien creativo en su manera de relacionarse con Dios. Ni se nos anima a explorar nuevas vías de espiritualidad en la manera en la que caminamos con Cristo. La vida cristiana no es un llamado a ser originales, sino a ser obedientes. Ya bastantes expediciones originales hemos hecho a lo largo de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Ya bastantes excursiones voluntarias hemos perpetrado antes de conocer a Cristo. Y el texto dice hermanos, porque si somos hermanos, es decir, si somos del Señor, si hemos sido alcanzados por el Señor, el nuestro es un viaje organizado. Donde hay un itinerario, donde hay un plan, y tanto el itinerario como el plan no lo escogemos nosotros, ni lo determinamos nosotros, nos viene dado. Pero nos viene dado no por un desconocido que deja una reseña en el internet, cuya opinión no es más que su opinión. Este plan de viaje espiritual nos viene dado por el promotor del viaje. El mismo que ha diseñado el recorrido, el mismo que ha decorado el recorrido, el mismo que nos ha dado entrada a nosotros en el recorrido y que nos ha prometido dirigirnos hasta el final del recorrido. Así que no tiene ningún sentido alterar este plan de viaje o tratar de modificarlo, sino más bien tiene todo el sentido seguir las indicaciones del autor y consumador de nuestra fe. Y esas instrucciones resultan tremendamente sencillas, tremendamente intuitivas, fáciles de entender, fáciles de acometer si verdaderamente estamos en Él, si somos de Él, si le pertenecemos a Él. Porque para que no haya ninguna duda con respecto a cuál es el plan de viaje, el Señor nos exhorta a seguir el ejemplo de aquellos que van por delante de nosotros. El Señor nos exhorta a seguir el modelo de aquellos que han avanzado ya más que nosotros. Es precisamente de esto de lo que nos habla el versículo 17. Dice ahí: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. El Señor nos exhorta a seguir el ejemplo, el patrón, el molde, la horma, el tipo, palabra que encontramos aquí en el original,
de Pablo y de los que son como Pablo. Porque Pablo y los que son como Pablo siguen a Cristo, caminan con Cristo y lo hacen a la manera de Cristo. Porque Pablo y los que son como Pablo no confían en sus fuerzas, no descansan en sus habilidades, ni se refugian en su experiencia. Confían en Cristo, descansan en Cristo y se refugian en la obra de Cristo. Por quien lo han perdido todo y todo lo estiman como pérdida al compararlo con Cristo. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro ejemplo. Hace aproximadamente 1960 años que el apóstol escribió esta carta. Y la tecnología, no lo dudamos ni tan solo un poco, ha avanzado bastante en ese tiempo. Vivimos en un momento de la historia de impresoras láser, digitales, 3D, capaces de imprimir lo que queramos con la forma que queramos, del tamaño y el material que queramos. Esto es algo impresionante. Pero en los tiempos de Pablo no contaban con estos avances. Y para reproducir un boceto, para conseguir una réplica de algún modelo, era necesario fijar muy bien la vista en el original, tratando de replicarlo trazo a trazo. Y eso es lo que se nos llama a nosotros hacer aquí. No a darle un botón y dejar que la máquina haga el trabajo, sino a que coloquemos toda nuestra atención. Este es el dibujo, es la imagen que el apóstol nos presenta aquí para ilustrar cuál es el plan de viaje. Somos llamados a imitar y para ello primero a observar a Pablo y a los que son como Pablo. Porque ellos encarnan visiblemente, vívidamente lo que significa seguir a Cristo y lo que significa servir a Cristo. Y a eso hemos sido llamados todos, sin excepción. Si tú eres del Señor, este ha de ser tu plan de viaje, el de caminar como Él anduvo, el de responder como Él respondió, el de obedecer como Él obedeció, el de representarle a Él como Él representó a su Padre Celestial. Y para que ese desplazamiento, ese recorrido sea el adecuado, para que esa imitación, ese seguir el rastro sea el adecuado, el Señor nos regala, nos propone, nos presenta ejemplos autorizados. Podemos decirlo así, copias autorizadas, que nos facilitan, sin ser la original, que nos puntualizan, sin ser la perfecta y plena copia, o mejor dicho, representación original que es Cristo, que nos señalan exactamente dónde ir, cómo ir y cuándo ir. Pero también dónde no ir, cómo no ir y cuándo no ir. Gracias al Señor que nosotros no somos los primeros ni los últimos en iniciar esta travesía de vida cristiana, pero sobre todo gracias al Señor por su Hijo Jesucristo y por los que le han seguido y le siguen tan de cerca que cuando estamos con ellos, estamos cerca de Él. Que cuando los escuchamos a ellos, lo estamos escuchando a Él. Y no solamente haremos bien en seguir su ejemplo, es que esa es la única opción que tenemos. Ese es el único itinerario posible, el único camino válido y legítimo para el cristiano. Hermanos, dice Pablo, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. No es una sugerencia, es una orden. Pero hay una segunda realidad, un segundo aspecto que el Señor, por medio de su siervo Pablo, nos presenta en este texto, y es que si queremos tener éxito en nuestro recorrido, si queremos avanzar y avanzar bien en nuestro caminar con Cristo, además de revisar cuál es nuestro plan de viaje,
que no debería ser distinto al de todos los demás hermanos en Cristo, porque se reduce a seguir a Cristo y a los que siguen a Cristo. Además de revisar nuestro plan de viaje, hemos de considerar el peligro en el viaje. Este es el segundo aspecto, el peligro en el viaje. De esto nos va a hablar el texto en los versículos 18 y 19 de Filipenses 3. Vamos a leer estos versículos una vez más. Dice así la palabra del Señor: porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El peligro en el viaje. Aquí el apóstol Pablo menciona un peligro a considerar, pero también a sortear. Y el peligro en el viaje al que se refiere Pablo aquí no es una posibilidad, no es algo que potencialmente pudiera ocurrir. A veces viajamos en carretera y vemos que hay una señal donde aparece un animal que tiene cuernos y la idea es: ten cuidado porque animales salvajes, porque hay ciervos, hay alces que pueden cruzar la carretera. Y yo pienso, bueno, si no hay ni ratones por aquí, ¿qué va a pasar un alce o un ciervo? Es una señal que es importante porque pudiera darse el caso que, aunque no lo pensemos ni lo anticipemos, en un momento muy puntual del paso por esa carretera se cruce un animal salvaje. Bueno, esta no es la misma señal que Pablo nos presenta en este texto. Él nos está hablando de algo que es seguro, porque es algo frecuente, es algo recurrente, es algo que sucede y sucede de manera habitual. No es el único peligro, pero es un peligro habitual, reincidente, casi rutinario, tanto como para que el apóstol no solo lo mencione, sino que insista en ello y además lo haga enfáticamente. Fíjate en el lenguaje que utiliza el apóstol en el versículo 18. Él dice que muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. A lo largo de la epístola, el apóstol ha insistido en la importancia de escoger los modelos adecuados. De hecho, en el capítulo 2, al completo, nos encontramos con una descripción de modelos adecuados, comenzando por Cristo, siguiendo por Pablo y por Timoteo y por Epafrodito y por todos los que son como él. Pero como hemos visto ya en estudios anteriores, no todos son buenos modelos en el ámbito de lo que llamamos cristianismo, incluso siendo un poquito más específicos, en el ámbito de lo que llamamos una iglesia. Y este es el peligro del que se nos advierte aquí, no de los que están fuera, no de los que hay que situarlos fuera, sino de ese tipo de persona que estando dentro y presentándose como parte del grupo, realmente no es un buen modelo. El peligro del que se nos advierte aquí es el peligro de no escoger buenos modelos, el peligro de no seguir buenos modelos, el peligro de dejarnos influir por las personas equivocadas, el peligro de seguir y de consentir y de terminarnos por reunir y participar de la compañía de personas equivocadas. Se calcula que en España tienen lugar unos 45.000 vuelos privados anuales. Personas que tienen un jet privado o que contratan un jet privado y viajan a donde quieren y cuando quieren. Pero la mayoría de los mortales pertenecemos a otra categoría, la de los que viajamos en alguno de los más de 2 millones vuelos comerciales que circulan por nuestro país cada año. Y son varias diferencias las que nos encontramos entre un tipo de vuelo y el otro. Pero la principal, más allá de la comodidad entre uno y otro, y los tiempos de espera entre uno
Y el otro es que nuestro avión, que es el grande, que nadie se equivoque, nosotros vamos en el grande, nuestro avión nos permite desplazarnos, pero no nos desplazamos solos. No estamos solos, no viajamos solos. Y algo similar sucede en nuestro recorrido cristiano. La vida cristiana es algo que se experimenta de manera individual, pero se vive en el contexto de la iglesia local. Cuando venimos a los pies de Cristo, lo hacemos de manera individual, pero inmediatamente, instantáneamente, somos introducidos en un círculo más amplio, el de la familia de la fe. Somos incorporados individualmente a un colectivo, el del cuerpo de Cristo. Y nos relacionamos con muchas más personas más allá de lo que somos nosotros. Personas que aparentemente, y digo aparentemente, han experimentado lo mismo que nosotros. Porque se supone que en la iglesia y desde la iglesia todos partimos desde un mismo punto de partida. Y en principio, a menos que algo suceda, todos confiamos en llegar a un mismo destino. Porque el avión está cerrado y no hay posibilidad ni de desviarse ni de retirarse. Pero aunque aparentemente todos nos dirigimos a un mismo destino, a diferencia de lo que sucede cuando atravesamos el cielo, en este proceso, en este trayecto que llamamos vida cristiana, algunos se van a desviar, algunos se van a retirar, y en su desviarse y en su retirarse van a confirmar que lo que estaban haciendo no era vida cristiana, era otra cosa. Primera de Juan capítulo 2 nos enseña que algunos salieron de nosotros porque en realidad no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice Juan. Pero finalmente salieron de nosotros. Y antes de salir de entre nosotros, pues no permanecen pasivos. Algunos se van a desviar, algunos se van a retirar, y en su desviarse y en su retirarse, porque nunca fueron del Señor, consciente o inconscientemente van a tratar de arrastrar a otros con ellos. Consciente o inconscientemente van a buscar salir, pero no lo quieren hacer solos. Dice el versículo 18 que el apóstol ha advertido de este peligro a los creyentes en Filipos muchas veces, porque tristemente sucede tanto como para tener que advertir a los creyentes muchas veces. Tanto como para que Pablo, que no es precisamente el hombre más emocional, que se deja caer y se deja llevar por lo que está pasando a su alrededor, esté intranquilo, preocupado, entristecido, con lágrimas, literalmente gimiendo. Y esto alude a una persona que no solamente ve cómo sus ojos terminan dejando caer ese líquido que indica que algo está pasando, sino que va acompañado de un sonido verbalmente audible. Pablo se encuentra ciertamente compungido a causa de estos individuos que, haciéndose pasar por creyentes y también por maestros de creyentes, están arrastrando a otros al error y, lo que es más grave, al abandono total de la fe. Y debería, de la misma manera, al observar esta realidad, al pensar en esta realidad, producir en nosotros esa misma intranquilidad, esa misma preocupación, esa misma tristeza sincera y profunda, porque la actuación de estos no solamente va a afectar a las almas de los que deciden desviarse del plan de viaje que el promotor del viaje ha fijado. No solo va a afectar a los que deciden rechazar el Evangelio, va a afectar a aquellos que deciden renegar del plan de viaje que el promotor del viaje ha fijado, pero también a todos los que van a ser influenciados por ellos.
Dice el texto que aunque por un tiempo se presentaran como creyentes en el Señor, estos influencers equivocados en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Y existen pocas expresiones tan dramáticas como esta, tan catastróficas como esta. Porque un enemigo de la cruz de Cristo es un muerto viviente. No hay esperanza para él, porque no hay esperanza fuera de la cruz de Cristo. Un enemigo de la cruz de Cristo es alguien sin futuro. No hay futuro para él porque no hay futuro lejos de la cruz de Cristo. Y a continuación, el apóstol va a describir qué caracteriza a este conjunto de individuos que de manera organizada o desorganizada están enfrente de Cristo. No son como Él, ni están interesados en que otros vengan a ser como Él. Versículo 19, ahí encontramos la descripción, dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Qué caracteriza a un enemigo de la cruz de Cristo que pretende pasar por un seguidor de Jesucristo y además ser guiador y orientador de otros creyentes? Bueno, el texto dice, por un lado, el conocimiento errado. Porque el desenlace, la conclusión, no es otra que la destrucción. Y esa palabra destrucción que utiliza el apóstol Pablo aquí en el versículo 19 es el antónimo, es justamente lo opuesto a la palabra salvación. Así que ellos que se creen muy listos y muy sabios, en realidad están conduciéndose a una perdición inevitable y demostrando que en realidad su conocimiento era un conocimiento absolutamente errado. Además de este conocimiento errado, el texto nos habla de que este tipo de perfil de personas se caracteriza por una devoción errada. Porque lejos de rendirse ante Dios, ellos solamente se rinden ante sí mismos. Lejos de vivir agradando a Dios, ellos solamente buscan el agradarse a sí mismos. Y el texto dice, cuyo Dios es su apetito. Pero además de un conocimiento errado y una devoción errada, un enemigo de Cristo es alguien que está obteniendo o proponiendo los méritos errados. Dice el texto, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Méritos errados, porque aquello de lo que se enorgullecen, aquello de lo que se jactan, en realidad debería ser motivo de vergüenza, no de celebración, motivo de silencio y de humillación, no de fiesta y condecoración. Pero hay algo más. Y no es otra cosa que una cosmovisión errada. Conocimiento errado, devoción errada, méritos errados y cosmovisión errada. ¿Por qué? Fíjate en el final del versículo 19, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Su camino comienza aquí y un día terminará aquí, porque su mente está aquí y solamente aquí. Sus pensamientos y sus planteamientos son de este mundo y como resultado sus pasos también lo son y no llegarán a ningún otro sitio que no sea este, el que han conocido y el único que conocerán. Los malos modelos son como las meigas, a verlas haylas, aunque no siempre es tan sencillo localizarlas. Aunque no se presenten con la escoba y la varita mágica. Por eso hemos de dedicarnos directamente y perseverantemente a imitar a los buenos modelos. No perdamos tiempo con aquello que nos resulte sospechoso. Imitemos a los que no nos dejan dudas. Sigamos a aquellos cuya creencia está refrendada por una conducta fiel. Tratemos de ser como aquellos cuyas palabras están acreditadas por una
práctica que también es fiel. Personas que no pretenden ser el puerto de destino en sí mismas y por sí mismas, sino más bien ese punto de conexión que nos dirige a Cristo, que nos devuelve a Cristo, que nos dispone y que nos desafía también, ¿por qué no?, a seguir a Cristo. Solo entonces tendremos éxito en nuestro viaje. Que el Señor nos ayude a tener muy claro cuál es el plan de viaje y a estar también bien atentos al peligro que vamos a enfrentar de manera segura a lo largo de ese viaje. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la guía y la dirección que necesitamos. Tú nos has hecho renacer por medio de la palabra de verdad y nos estás transformando y conformando a la imagen y semejanza de tu Hijo por esta misma palabra de verdad. Y en ese proceso nos ayudas a saber a dónde dirigir nuestro caminar y con quién debemos hacerlo. Te pedimos, oh Señor, que estemos tan familiarizados contigo que no existan dudas con respecto a qué compañeros de viaje queremos que vengan con nosotros. Ayúdanos a ser fieles y constantes en predicar el Evangelio a los perdidos, pero a caminar cerca y estrechamente de los que te aman. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar, para que un día podamos hallar entrada a ese lugar donde tú también estás y donde anhelamos un día estar nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.